¿Qué hay? Pues aquí andamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro día más, a otra plática más. Em, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que le he puesto por título Elegidos y apartados por Dios, donde básicamente pues hablamos un tanto como de eso, o sea, de que uno es elegido por Dios, que uno es apartado por Dios y simplemente como hablar y ver cómo es que Dios nos mira a nosotros, ¿no? Así que pues vamos a empezar. Si quieren, vamos a orar para iniciar. Así que oremos. Dios, muchas gracias por este, este día, noche, tarde, no sé, que nos das. Gracias porque tu palabra está sobre nosotros y tu espíritu nos acompaña y nos muestra de ti para que podamos conocerte día a día más. Que este pequeño momento sea de bendición y sea pues de edificación para mis hermanos que lo escuchan y muchas gracias por sus vidas. En nombre de Jesús, amén. Voy a hacer una pequeña pausa, ahora vuelvo. Bueno, como les decía, vamos a hablar de este tema, elegidos y apartados de Dios. Y me gustaría empezar con un pasaje que se encuentra en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 que dice lo siguiente: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto se refiere a nosotros, ¿no? O sea, que nosotros somos ese linaje escogido. Es decir, pues el linaje es la descendencia de alguien, ¿no? Y pues normalmente no es como que uno pueda elegir su descendencia, pero pues Dios lo hizo, o sea, nos eligió. También nos llama real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y bueno, en la semana reflexionaba sobre la historia de David, porque pues no sé, me llamó la curiosidad. La semana pasada hablábamos igual de David y pues de una sección en la que él mata a Goliat, ¿no? Y la verdad es que me quedé como pues con ganas de pues, leer otra vez la historia de David y pues la empecé a leer. Y básicamente la historia de David empieza en Primera de Samuel 16, que es donde narran cuando pues ungen a David como rey. De hecho, déjenme lo voy buscando porque es que no lo anoté. Pero bueno, les voy contando. O sea, básicamente lo que sucedía en Israel, que así se llamaba el pueblo de Dios, pues era que existía un rey llamado Saúl y ese rey literal, pues era el rey pues, de Israel, ¿no? Pero un día, pues hizo algo que no le agradó a Dios y por lo tanto Dios o sea, literal, llamemos que como que lo castiga, ¿ok? Y su castigo de Saúl fue que básicamente iba a dejar de reinar, o sea, ya no iba a ser más el rey, sino que alguien más iba a tomar su lugar. Y ese alguien más no iba a ser un familiar suyo. Y ese alguien más era David. Y ahora, ¿quién era David? O sea, ¿de dónde venía David? Y es muy curioso porque David no se menciona en ninguna parte del libro de Samuel más que a partir de este capítulo 16. Y pues básicamente David era un morrillo, o sea, era muy joven, ¿no? O sea, se cree que tenía como
como 15 años, entre 12 y 15 años, algo así, cuando sucede esta parte. Era muy joven, o sea, y, y él era el hermano más chico de todos los hijos de su papá. Y bueno, ahorita doy más detalles de su vida, ¿no? Pero pues básicamente a él lo elige Dios, ¿no? Y vamos a leer la parte en la que lo eligen. Y no la voy a leer toda, pero vamos a leer unos cachos. Por ejemplo, iniciamos, ¿no? Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Con esto de Isaí de Belén se refiere a una persona, a Isaí, ese es el nombre del papá de David, y literal le dice Dios, le dice Dios a Samuel que se vaya pues a Belén, y que ahí se va a encontrar a Isaí, y que de los hijos de Isaí, uno de esos hijos va a ser pues el rey, ¿no? El nuevo rey. Y pues Samuel se va y, y cuando ya se va, dice lo siguiente. Esperen, perdón, es que me había perdido de párrafo, una disculpa. Bueno, hagan de cuenta, ya está Isaí y sus hijos con Samuel. Pero ojo, David no está ahí, ¿ok? A pesar de que David es hijo de Isaí, David no está ahí. Y dice lo siguiente, y aconteció que cuando ellos vinieron, o sea, Isaí y sus hijos, con excepción de David, él vio a Eliab, o sea, Samuel vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Es decir, Samuel pensó que este tal Eliab era el elegido por Dios. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a éste ha elegido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a éste ha elegido Jehová. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos tus hijos? Y él respondió, queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo untó en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. ¿Qué sucedió aquí? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Básicamente, Samuel llega y le dice Dios, busca al nuevo rey entre los hijos de este señor. Y literal Samuel y los hijos de Isaí iban a comer juntos. Era parte de lo que iban a hacer, ¿ok? Era más complejo que eso, pero en una parte iban a comer juntos y literal, pues se supone que todos sus hijos tenían que estar ahí, pero no estaban todos, faltaba David, y Samuel trató de encontrar a quien Dios había elegido y no estaba ahí. Y Samuel le pregunta a Isaí, oye, no, ¿son todos tus hijos? Y Isaí le dice, no, falta uno. Entonces cuando lo traen, resulta que era David y David era el elegido por Dios. Y ahora, es curioso porque la verdad es que no es como que nos den mucha información de David, de quién era él. O sea, como les decía hace rato, o sea, es hasta esta parte de la Biblia que se nos da como tipo información de él. Antes de esto no se menciona. Y, y ok, si ustedes leen de Primera de Samuel 16 hasta donde literal el rey Saúl muere, que me parece es por los capítulos 25, del 25 al 30, algo así por ahí. Pero si ustedes leen todo ese cachote, ven la historia entre David y Saúl,
se van a dar cuenta de varias cosas. E incluso si leen otros pasajes de la Biblia, también se van a dar cuenta de otras cosas que le habían pasado a David y que nos explican un poco de quién era él y de dónde venía, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que pues David era un joven, y era un joven que posiblemente, como les dije, era casi un niño, ¿no? David era pues pastor de ovejas, David sabía tocar el arpa, David era el más chico de su familia, que eso lo leímos apenas, y también algo importante y que mucha gente agarra de explicación de por qué su papá de David no lo llamó cuando Samuel fue a buscar al rey nuevo, es que se cree que David no era un hijo legítimo de Isaí, o sea, su papá lo había tenido de maneras cuestionables, entonces pues no era legítimo, ¿no? Y pues claro, era algo muy mal visto en ese entonces. Eh, y pues era como aislado, ¿no? Y bueno, también otra cosa es que cuando David creció y cuando David servía al rey Saúl, eh, David se consideraba a sí mismo como alguien muy humilde, como alguien muy pobre. Incluso cuando David se encontraba en una situación de tener un buen rango dentro llamémosle como si fuera el gobierno, ¿no? Un buen rango dentro del reino de Saúl. David era alguien pues con relevancia, pero aún así él se sentía pues muy humilde, ¿no? En comparación de todos, porque pues sí, va a sonar feo, pero básicamente David era un don nadie y Dios lo hizo rey, o sea, y es una locura. Y bueno, o sea, eso pasaba, ¿no? Y pues yo reflexionaba esto y me preguntaba, ¿qué hizo David? O sea, ¿por qué David fue elegido por Dios? ¿Quién era David antes de esto que conocemos de él, que se narra que pues fue un guerrero, que mató a Goliat, se hizo rey, tuvo hijos, etcétera, etcétera? Y pues no lo sé, o sea, la verdad no se encuentra mucho. Pero sí tenemos esto que leíamos, o esta parte de lo que Dios le dijo a Samuel cuando Samuel fue a buscar al nuevo rey. Le dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y nuevamente, o sea, podemos preguntarnos qué hacía David, o sea, por qué David fue elegido por Dios, cuál fue la acción que hizo para merecérselo. Y podríamos decir, no, pues es que no hizo realmente pues nada, ¿no? O sea, no, o a lo mejor sí, no sabemos, pero al final sus acciones no fueron las que le hicieron ganarse volverse rey o no, sino fue la gracia de Dios, que era algo que hablábamos unos episodios antes. Y también este versículo nos lo dice, ¿no? Que Dios mira el corazón, no mira lo que el humano ve con sus sentidos, percibe con sus sentidos. Mira el corazón, lo que está dentro de nuestros pensamientos. Y aún así podríamos decir, pues bueno, ¿qué clase de pensamientos tenía David? Y si leemos más adelante, David se dice que, o sea, Dios mismo lo dice, que David era alguien conforme al corazón de Dios. O sea, David era alguien que actuaba y pensaba de la misma manera que Dios lo habría hecho. Y, y ok, eso es muy fuerte, ¿no? Porque nos pone a pensar cómo piensa Dios. O sea, nos ponen un montón de cuestiones que desconocemos en muchas ocasiones. Y, y aún así, es curioso. Pero es más curioso aún que nosotros mismos somos escogidos por Dios, como leíamos al inicio. O sea, David, claro, fue un caso excepcional, ¿no? Literal se volvió rey. Pero nosotros también somos elegidos por Él, así de la misma manera que David. Ahora, eh, ahorita vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Voy a estornudar. Perdón. Ah, y habla de eso, pero vamos a hablar de eso, perdón, más adelante. Pero por lo mientras, me gustaría que leyésemos algunos ejemplos de cómo Dios
se refiere y mira a las personas que Él eligió. Y vamos a leer algunos ejemplos. Claro, por ejemplo, también les menciono rápido como paréntesis, por si quieren leer sus historias, hay gente muy puntual que Dios ha elegido dentro de la Biblia y entre ellos, algunos de los más famosos son los siguientes. Está Jacob, está Jeremías, Moisés, María, Ezequiel, Sansón, José y bueno, les digo, la lista sigue. Pero bueno, a continuación vamos a leer unos versículos en los que vemos la manera en que Dios nos ve, en cómo Él se refiere a nosotros. Y aquí vamos. Primero está en Malaquías capítulo 1, de versículo del 2 al 3. Aquí es un llamado general al pueblo de Dios, pero hace referencia a una historia que sí tiene que ver con individuos en específico. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era acaso Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Les digo, esto es un llamado al pueblo, pero ¿quién era Jacob y quién era Esaú? Porque esto es algo que sí sucedió. Y recordemos que Esaú era este hermano mayor que por derecho tenía que recibir una heredad, pero Jacob era el hermano menor. Y, y es curioso porque Dios lo menciona. Él eligió a Jacob en vez de a Esaú, aun cuando Esaú le pertenecía por derecho esa heredad, esa bendición. Pero Dios eligió a Jacob. Y ahí lo vemos. La elección de Dios, igual que nosotros, igual que David. El que sigue, el llamamiento de Gedeón. Esta está en Jueces capítulo 6, versículo 12. Contexto, en ese entonces el pueblo de Dios pues se había alejado un poco de Dios, más bien se había alejado de Dios. Y por esto les vino un castigo y ese castigo era que había pues un otro pueblo, otro reino que llegaba y los atacaba muy feo, entonces pues tenían que defenderse y luego no podían y Dios eligió a una persona para liberarlos y esa persona se llamaba Gedeón. Y parte de la conversación que Dios tiene con él es lo siguiente. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y quiero que nos quedemos con eso último, esforzado y valiente. Ya les dije, o sea, Gedeón fue alguien que Dios eligió para que Gedeón realizase una tarea en específico. Y, y Gedeón tenía dudas de sí mismo. Y Gedeón no se veía así exactamente como esforzado y valiente, de hecho lo menciona. Pero Dios llega y le dice esforzado y valiente. Y ahí vemos otra manera en la que Dios nos ve. Otra parte, otro personaje, Jeremías. Jeremías igual era un morrillo como de la edad de David. Y Dios lo elige, literal, otro personaje que no hay contexto de qué hacía antes o de por qué él y no otra persona. Pero literal un día Dios se le aparece y le dice lo siguiente. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones. Y dije yo, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te mande irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte de ellos. Esto está en Jeremías capítulo 1, del 4 al 8. Pero vemos lo mismo, o sea, la elección de Dios de alguien. Y, y vamos a leer el penúltimo y luego el último. El penúltimo es un llamado general al pueblo de Dios y dice lo siguiente, antes está en Isaías capítulo 44 versículo del 1 al 3 y dice lo siguiente. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo,
y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre los sedecales y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y nuevamente, aquí está muy clarísimo esto de la elección de Dios. Lo dice dos veces, yo te escogí, yo te escogí. Y habla de cómo Dios va a ayudar a su escogido. Y así lo hace con nosotros, nos ayuda porque somos suyos. Y por último, esta parte es una sección donde está Moisés y el pueblo de Dios y apenas acaban de llegar a la tierra prometida. Y literal, un personaje que era un rey de un pueblo contrata a alguien que era un profeta de Dios y le paga para que este profeta maldiga al pueblo de Dios, pero pues obvio el profeta no lo hace, ¿no? Y al contrario, dice lo siguiente, esto está en Números, capítulo 23, versículo del 20 al 21. Les dice lo siguiente: He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Y me encanta esta parte porque, o sea, Dios está bendiciendo a su pueblo a través de este profeta y menciona lo siguiente: no ha notado, o sea, Dios no ha notado iniquidad, o sea, cosas injustas en Jacob, ni visto perversidad en Israel, o sea, que no vio ni injusticias ni perversidad en sus elegidos. Y es muy curioso porque literal si leen ese pasaje más adelantito, como un capítulo o dos capítulos adelante, el pueblo de Dios otra vez peca y comete una barbaridad, pero bien tremenda, y es genial como Dios literal les dice en este punto, aun cuando Dios sabía que ellos iban a pecar adelante, les dice: no ha notado iniquidad en Jacob ni perversidad en Israel. Y bueno, ¿qué sacamos de esto? Pues vemos la manera en que Dios nos ve, o sea, ya dijimos que somos elegidos suyos, que somos un tanto como David, Jeremías, eh, y que Dios se refiere a nosotros de ciertas maneras, ¿no? Y leímos palabras en estos pasajes como esforzado, que Dios nos ve esforzados, nos ve valientes, nos ve amados, conocidos, profetas, escogidos, sin perversidad o sin iniquidad, entre otras, ¿no? Y les digo, o sea, es como Gedeón, que literal les digo, o sea, tenía inseguridades, ¿no? Y era como, no, señor, o sea, yo no soy valiente ni esforzado, ¿no? Pero el Señor le decía: no, tú sí eres valiente y esforzado, yo te vi. Y creo que eso sucede, ¿no? O sea, a veces, pues no damos ni 2 pesos por nosotros mismos y Dios llega y te dice cosas que tú ni siquiera percibías de ti mismo, ¿no? Porque al final cada quien tiene su propia percepción de su identidad y quién es y qué hace, pero Dios llega y te dice: no, tú eres esto, tú eres esforzado, eres valiente, escogido, y son cosas que chocan con nosotros, ¿no? La verdad, porque no lo esperamos. Y, y pues bueno, la verdad es que a veces somos como David, ¿no? Estamos existiendo, viviendo, simplemente realizando las rutinas que tengamos que hacer, pero Dios nos ha elegido a nosotros y nos acompaña por esto mismo. Y pues dentro de nuestra rutina y de lo que vivimos, pues Dios está ahí y nosotros lo debemos buscar o lo buscamos, ¿no? Y también quería aprovechar para invitarlos a que pues leamos nuestra Biblia, oremos, adoremos a Dios, no sé, con alguna cancioncita. Incluso si no se puede hacer esto, créanme, y ya lo habíamos hablado hace tiempo, que simplemente con que nuestra mente esté reflexionando, esté pensando y recordando a Dios, es suficiente para que su espíritu nos hable. Y, y pues nada, o sea, no dejen de hacerlo, porque de verdad es muy importante, porque de esa manera conocemos a profundidad a Dios
y comprendemos aún más las maneras en las que Él nos ve y comprendemos aún más sus elecciones para con nosotros. Entonces, para cerrar, quisiera simplemente volver a leer este versículo que leímos al inicio, que dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos eso. Esa es nuestra identidad en Dios. No lo olviden, reflexionenlo, piénsenlo, recuérdenlo. La palabra habla de que recordemos constantemente las maravillas que Dios hizo en nuestras vidas, así que no lo suelten. Y pues para cerrar, ¿les parece si oramos? Señor, muchas gracias por este momento, gracias porque permites todo esto, ¿no? Y tú de alguna u otra manera usas los medios que se puedan utilizar. Y gracias porque nos elegiste a nosotros y es tu elección es por gracia, no es como que uno sea el más pro, el más fregón, que uno sea el sabiondo, nada de eso, sino que como David y como todos estos personajes que simplemente no sabemos quiénes eran antes de que los llamaras y que posiblemente solo eran otro individuo más en medio de miles o millones de personas, y pues así somos, ¿no? Pero tú nos has llamado a tu presencia, tú nos has llamado a seguir tus caminos, a seguir, obedecer y pues mostrar tu luz a otras personas de la manera más natural y auténtica que podamos. Gracias por esto y permítenos e incítanos a buscarte en la semana, a reflexionar sobre esto, a encontrarte y conocer más de ti. En nombre de Jesús. Amén.